tal? Soy el doctor Gustavo Melo Guzmán, soy neurocirujano endovascular y bueno, hoy les hablaré de un caso, de una patología muy rara que se presenta en bebés, pero que realmente es diagnosticada desde la edad intrauterina porque es un problema congénito, las malformaciones aneurismáticas de la vena de Galeno. Platicaremos sobre cómo diagnosticarlas, qué protocolo de estudio seguir incluso antes de que nazca el bebé y cómo tratar estos problemas vasculares intracraneales inmediatamente después de nacer el bebé para ayudar a la sobrecarga cardíaca que genera este problema, esta enfermedad y que puede comprometer la vida de estos bebés. Los invito también a que me sigan en mis redes de Instagram y Facebook, así como también que se suscriban a mi canal de YouTube, donde semana a semana subimos casos de patología vascular cerebral que se resuelven con esta técnica de microcateterismo cerebral que es la neurocirugía endovascular. Este tipo de lesiones vasculares intracraneales pueden diagnosticarse desde la edad intrauterina. Si vemos en este estudio, es realmente un ultrasonido obstétrico que se lleva a cabo como control en un embarazo y se visualiza una imagen hipoicoica en el centro del cerebro. Esto quiere decir una opacidad en el centro del cerebro del bebé. Esto sugiere la presencia de una malformación aneurismática de la vena de Galeno, por lo que obliga a que se le debe dar seguimiento y hasta el final del embarazo se debe normar la conducta de qué hacer en el paciente. Al final del embarazo se debe de hacer una angioresonancia pélvica en la madre del producto para visualizar, como ustedes ven, y confirmar la presencia de estas lesiones malformativas del encéfalo. Este estudio no requiere contraste, por eso debe ser angioresonancia, porque no requiere contraste a diferencia de la angiotomografía, y nos visualiza perfectamente el cortocircuito arteria-vena o el defecto que existe, tanto de la circulación cerebral posterior, de los vasos de la circulación cerebral posterior, como de los vasos de la circulación cerebral anterior, que van y confluyen y llevan a cabo el cortocircuito arteria-vena justo ahí donde vemos a la vena de Galeno. ¿De acuerdo? Esto nos orienta a cómo entrar, cuál es el pedículo o la arteria que tiene mayor flujo y que va a dar problemas, porque lo que sucede en este tipo de patologías es la sobrecarga cardíaca que se tiene y que debe cerrarse estos circuitos o estos cortocircuitos que están descargando de manera rápida hacia la vena de Galeno y desde esta hacia la yugular y posteriormente al corazón. Si vemos aquí en esta angioresonancia, también del mismo paciente, podemos visualizar y confirmar lo que ya habíamos visto previamente, de que este cortocircuito a la arteria a la vena de Galeno se nutre tanto por la circulación cerebral anterior del encéfalo como por la circulación cerebral posterior, y esto nos da un panorama para poder entrar directamente sin usar medio de contraste en estos bebés y no tener una sobrecarga de este tipo de medio de contraste, y hacerlo directamente como se ve en la imagen por microcateterismo. Si se dan cuenta, hay una inyección muy tenue de contraste, pero es porque se está realizando a partir de un microcateterismo ya cerebral. Este sería uno de los problemas más importantes que debemos de cuidar. La sobrecarga cardíaca en el bebé está descargando completamente al corazón y esto es la causa que puede provocar incluso la muerte de estos bebés. Vamos a presentar este caso a donde se ve de manera clara cómo está esta lesión vascular aneurismática, por eso su nombre de malformación aneurismática de la vena de Galeno, que si se dan cuenta en la primera imagen
Es una imagen de sustracción digital en el sentido anteroposterior, eso quiere decir de frente. La segunda imagen, la del medio, muestra cómo está irrigando, cómo se está nutriendo y llenando este cortocircuito arteria-vena, pero desde la circulación cerebral posterior, porque esa es la arteria vertebral. Y en la imagen del lado derecho, vemos también cómo llena esta malformación aneurismática de la vena de Galeno, pero ahora es por ramas de la carótida interna. Esto es lo que debemos estudiar previamente en la angioresonancia para que cuando entremos directamente ocupemos el medio de contraste menos posible, porque son pacientes pequeñitos, son bebés que no toleran tanto medio de contraste. Bien, entonces ante esta situación vamos ya directamente, vean ustedes, por microcateterismo, esto es la aorta a nivel abdominal, vamos subiendo, posteriormente canulamos ya la vertebral, que es la que sabemos que está irrigando, que tiene un mayor flujo, si se dan cuenta sigue siendo solo un microcateterismo el que se está llevando a cabo, no estamos usando medio de contraste en estos pacientitos, porque debemos evitar al máximo usar ciertas cantidades de contraste. Una vez que hemos logrado el objetivo de canular lo más alto posible la arteria vertebral, vamos navegando hasta esto. Vean ustedes otra vez la imagen antes de llegar al final del cortocircuito arteria-vena y ahora sí, ahí vemos el microcatéter. Pero ¿qué nos llama la atención del microcatéter? Ha alcanzado el cortocircuito arteria-vena de la lesión vascular y ahora vemos ya un material que es un polímero cohesivo, que es un embolizante que va a lograr cerrar y hacer un tapón en esa región para que no siga sobrecargando la sangre arterial sobre la vena. En ustedes este polímero cohesivo embolizante que contiene dimetil etil alcohol, ya perfectamente confirmado que es compatible con el cerebro y que no tiene ninguna reacción secundaria, nos permite lograr el cierre. En esta imagen vemos cómo se ha cerrado esta arteria muy grande que descargaba a la vena de Galeno, que le daba ese aporte desde que estaba en su edad embrionaria. Pero sabemos de antemano, con el estudio que hicimos de inicio de angioresonancia, que no solo existe este cortocircuito arteria-vena, sino que también existe un circuito arteria-vena por la vía o por la circulación cerebral anterior, que es la carótida. Y vemos en esta imagen, ahora estamos totalmente de lado, en una proyección lateral del cráneo. Igual se aprecia cómo va navegando el microcatéter por arterias de la circulación cerebral anterior hasta lograr alcanzar el otro cortocircuito arteria-vena que también nutre a la malformación aneurismática de la vena de Galeno. En esta ocasión sí pusimos unos espirales de platino para que frenara el potencial o la potencial migración de este cohesivo, de este cemento embólico, y que solo se quedara justo en el pie de vena del cortocircuito arteria-vena. Ahí ya estamos colocando por completo el espiral de platino y ahora sí con seguridad colocamos más agente embólico polímero embolizante. Vean ustedes, y ahora sí hacemos los controles después de haber cerrado esas dos arterias que tenían el mayor aporte y que generaban u ocasionaban el cortocircuito arteria-vena. Estamos viendo que en ninguna circulación ya se pinta ese aneurisma gigante de la vena de Galeno y hemos logrado el objetivo de cerrar por completo esta lesión. En la primera imagen de arriba es la carótida interna del lado derecho, la que continúa en el centro de arriba es la carótida interna del lado izquierdo, la que continúa del lado derecho arriba es la vertebral del lado derecho que tampoco muestra alguna presencia de donde esté irrigando la vena de Galeno. En la imagen inferior del lado izquierdo es una proyección oblicuada de la carótida interna del lado derecho,
En la proyección inferior de en medio es la carótida interna del lado izquierdo en una proyección oblicua, y finalmente en la imagen inferior del lado derecho es la arteria vertebral, pero en una proyección lateral. En las 6 imágenes se confirma que se ha logrado el objetivo de cerrar por completo, ocluir por completo esta lesión aneurismática de la vena de Galeno, y hemos quitado la sobrecarga que está comprometiendo la vida de este pacientito. Hemos logrado quitar esa sobrecarga cardíaca y su evolución evidentemente va a ser a la mejoría. Este sería el antes del procedimiento endovascular, y las imágenes que están en la parte inferior sería el, el control después de haber hecho el tratamiento por cateterismo cerebral por la vía endovascular. Este es el paciente a 2 años, ha mejorado, evidentemente ya no tiene ningún problema cardíaco ni tampoco ningún problema cerebral.